¿O quieres que hagamos empezar el video? ¿Ya se está compartiendo? Ok. Bueno, entonces, ¿estamos? ¿Ya empezamos? ¿Ya le cortaste? Ah, ya, ya le cortó. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera sesión del Súmate, ¿no? En esta ocasión tenemos el ciclo de nuevas contrataciones, ¿no? Y tengo a mi siniestra, a Liliana, ¿no? Que es contratación nueva. ¿Cuántos años llevas trabajando, Liliana? Dos. 2 años aquí en la facultad. Muy bien. Entonces, nuevecita, ¿no? De paquete. Y en esta ocasión le hice la invitación a finales del semestre pasado y ella muy amablemente aceptó, nos envió el resumen y todo lo demás. Y a mí me intrigó mucho el resumen, ¿no? Entonces yo estoy, tengo mucha curiosidad ¿Curiosidad? de saber quiénes son estas tres personas que se mencionan y además lo de los polinomios aleatorios y la frase esta de se aproxima sintóticamente, ¿no? Suena como muy matemático, ¿no? De lo que uno que vería en películas de matemáticos. Entonces, ya no resto tiempo porque sí quiero sacarme esa espinita. Te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación y te cedo la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que sea amena esta plática. Entonces, lo que yo les voy a contar es sobre un trabajo que realicé hace algún tiempo y en el que continúo trabajando, que es sobre polinomios aleatorios trigonométricos, rangos de convergencia. Pero primero les voy a platicar de algunas herramientas, más que de personas, herramientas, nada más que tienen el nombre de quienes las crearon, ¿no? Entonces, con polinomios aleatorios trigonométricos me refiero a este tipo de polinomios que son sumas de senos y cosenos, ¿no? Son muy útiles, se usan en interpolación trigonométrica, sabemos que son densos en el conjunto de las funciones continuas, etcétera. O sea, como aplicaciones, no paramos si habláramos de las aplicaciones de estos polinomios. ¿Por qué son aleatorios? Porque los coeficientes que están aquí son variables aleatorias. Entonces, estos per se eh, tienen un montón de aplicaciones, pero siempre que hablamos de polinomios, como que a la gente, aunque no haga aplicaciones, dice, bueno, ¿qué es lo que me interesa? Pues sus raíces. Ajá. ¿Dónde están las raíces de los polinomios? Que es un problema bastante complicado, aunque no tengas nada de aleatoriedad, ¿no? Calcular raíces de polinomios deterministas es un problema en sí complicado. Pero si hablamos de los polinomios aleatorios trigonométricos o no, pues son también bastante útiles porque se usan en, bueno, teoría de números, aunque no sean aleatorios, álgebra lineal, si hablamos de matrices, polinomios característicos, etcétera. Y algo que noté cuando estaba trabajando en esto y que leí, pero no es que yo lo sepa, sino que son bastante importantes en mecánica cuántica. Entonces, creo que están relacionados con los valores propios de matrices, etcétera, y es por eso que son importantes, ¿ok? Entonces, no sé, pero leyendo cosas sobre esto para lo que estaba estudiando, pues vi que al menos en aplicaciones son relevantes. Entonces, pues voy a empezar a hablar de polinomios. Perdón, déjenme coloco esto. Después hablaré de Stein, perdón, de Kac, de Stein y de Donsker, y así me voy a ir cambiando. Entonces, ¿cuándo empezaron a estudiar las raíces de los polinomios aleatorios trigonométricos? Fue en 1966 con el trabajo de Dunash. Su paper se llama El número de raíces de polinomios aleatorios trigonométricos, tal cual, y fue producto de su tesis doctoral. Él estudió la siguiente clase de polinomios, estos que están aquí, y estas G son los coeficientes de estos polinomios. Estas son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con distribución normal estándar. Entonces, lo que probó es que el valor esperado de sus raíces pues tiene un comportamiento de este estilo, donde m es el grado del polinomio, ¿no? Entonces, acuérdense, estoy hablando, sí, Son complejos. no, son variables aleatorias. Son varios. Ajá. Entonces, tienen esta distribución. Para este caso particular son variables aleatorias normal 0, 1, ¿no? Entonces, para cada omega agarran un valor real nada más. Entonces, acuérdense, como son aleatorios, pues el número de raíces es una variable aleatoria otra vez. O sea, para cada omega yo voy a tener un número de raíces reales o no, ¿no? O sea, dependiendo cómo se come. Entonces, ahora lo que estudio
es esta variable aleatoria, la que es igual al número de raíces de los polinomios. Entonces, no sé cuál es el número, pero sí, entonces puedo estudiar su esperanza, su varianza, quizás hasta la distribución, etcétera, ¿no? Son preguntas que nos interesan ver en estos trabajos. Y bueno, ¿cómo se estudian? ¿Cómo puedo calcular el valor esperado de esa variable aleatoria, ¿no? Que la información que me da es el número de raíces. Entonces voy a empezar hablando de K, que es un matemático polaco. Digo polaco porque creo que cuando entras a la historia de K tiene muchas broncas con sus nacionalidades. Pero bueno, él es entre muchas herramientas que creó de distintas áreas de las matemáticas. En probabilidad hizo muchas cosas, pero lo que hizo es usar una fórmula geométrica para poder estudiar las raíces de este tipo de polinomios. Entonces aquí esta parte no tiene nada de aleatorio, ¿ok? Entonces imagínense que tienen una función real, aquí no hay nada de omegas, ni espacios muestrales, nada, todo es determinista, cálculo simple. Tienen una función real de clase C1, ¿no? Es continua con su función de su derivada continua. Y le vamos a llamar conveniente si satisface estas dos características. Que no tiene raíces aquí en los extremos del intervalo donde la estamos viendo. Y que si tiene una raíz en t, la derivada en donde toma su raíz no puede tener una raíz. Es decir, no tiene raíces de este tipo. Aquí, si ven en este puntito, tengo mi raíz y entonces aquí su derivada es cero, ¿no? Ese tipo de raíces no tiene. Entonces, si no tiene ese tipo de raíces, yo le llamo función conveniente. Entonces, para esa, el número de raíces lo puedo calcular como un límite. El límite cuando delta tiende a cero, de 1 entre 2 delta, de la integral de de su derivada en valor absoluto con esta indicadora, ¿no? Si yo calculo ese límite, entonces voy a tener las raíces. Vamos a entenderlo mejor, ¿no? Aquí tengo un dibujo de una función conveniente. Tiene raíces, pero ninguna de sus raíces es como las que les había puesto en los dibujos, ¿no? Entonces, fíjense aquí, esto que está de color azulito es, digamos, el delta, ¿no? Aquí está el eje de los reales, este es R, y entonces de aquí para acá y de aquí para acá mide 2 delta. Ujú. Entonces, si yo me fijo en eso y me fijo en la integral, entonces aquí tengo la indicadora. La indicadora dice que va a valer 1 cuando el valor absoluto de mi función es menor que delta. Entonces, por ejemplo, aquí vale 1, ¿no? La indicadora. Y en todas estas partes, la función es en valor absoluto mayor que delta. Entonces ahí la indicadora vale 0. Entonces, por eso, esta integral, si yo sé que así es el delta, pues me queda una suma de integrales. Nada más estoy integrando la función aquí, aquí, aquí y acá, ¿no? Y entonces ya, ahí ya está, le quité la indicadora. Y entonces aquí está bien padre porque ¿cuánto vale la integral? Por ejemplo, acá la función es creciente. Entonces el valor absoluto de su derivada es positiva. Entonces tengo la integral, le voy a llamar aquí A2 y aquí B2, ¿no? Que son los extremos de este intervalo. Entonces tengo la integral de A2 hasta B2 de la derivada, ¿no? Y entonces, pues eso ya sabemos por el teorema fundamental del cálculo que es f de B2 menos f de A2, ¿no? ¿Y esto cuánto es? Pues en B2 vale delta y en A sub 2 vale menos delta y por ese menos entonces me queda el 2 delta, ¿no? Y entonces así bien bonito, si yo sé quién es el delta, pues tengo este entre este y entonces al final lo que me da es el número de raíces. Pero siempre que tienen, este es un argumento geométrico bonito. No necesito saber más que integrar, ¿no? Pero bueno, como pues yo no sabría cuál es el delta, pues por eso dice, bueno, pues tú calcula el límite cuando delta se va a cero, porque entonces te van a ir sobreviviendo esas integrales, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Esto está bastante sencillo para un método bastante geométrico y de cálculo para este tipo de funciones, calcularle el número de raíces. Y bueno, más aún, se puede probar que si delta es suficientemente pequeño, y en este caso satisface esta relación, o sea, que es el mínimo entre los valores en los extremos o el mínimo entre esto,
Entonces, como que tienes el tamaño adecuado del delta para quitarle el límite y puedes calcular esa integral sin problemas y esto te va a dar el número de raíces, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Está sencilla. No necesito saber mucho, ¿no? Entonces, CAC usó este argumento geométrico para estudiar las raíces, pero de los polinomios aleatorios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, aquí ya, si mi función, fíjense, si, no pensando en un polinomio, aquí simplemente con que mi función sea conveniente, con probabilidad 1. Entonces, que no tenga raíces en los extremos del intervalo donde la estoy estudiando y que no tenga estas raíces que les había dicho, ¿no? Entonces, eh, bueno, salvo algunas hipótesis convenientes para que yo pueda intercambiar, bueno, para que pueda aplicar Fubini aquí, entonces calcular el valor esperado del número de raíces de esta función aleatoria en este intervalo es calcular el límite, pero ahora tengo una esperanza aquí, ¿no? Es como, es la fórmula anterior, pero trasladada al caso aleatorio. Entonces, bueno, pues ahí suena muy bonito. El problema, como todos los problemas, es que para que nosotros, si se acuerdan de sus cursos de prueba o de sus nociones de prueba, para calcular esta esperanza, entonces tengo que saber la distribución de este vector aleatorio, ¿no? Esta función va a ser aleatoria, su derivada desde luego va a ser aleatoria, entonces tengo que saber la distribución conjunta. Entonces aquí es donde se vuelve un problema. ¿Dónde está el problema? Dependiendo cómo es la distribución de los coeficientes del polinomio. Y bueno, que sea polinomio, porque imaginarme una función distinta al polinomio, yo creo que eso lo complica aún bastante más, ¿no? Pero bueno, es una forma de estudiarlo y es lo que se le ocurrió acá con este argumento geométrico. Y hay muchos resultados al respecto, ¿no? Entonces, después de Dunash, pues ya dijeron, ok, yo puedo estudiar raíces de polinomios aleatorios trigonométricos y voy a poder hacer más cosas, ¿no? Y como surge en investigación, ves un trabajo, te gusta, lo entiendes y entonces ves qué más puedes contribuir y desarrollas más resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, unos pocos años después, Qualls en 1970 dijo, bueno, voy a estudiar el mismo problema que estudió Dunash, pero en vez de tener la suma solamente de cosenos, vamos a sumarle senos y vamos a estudiarlo, ¿no? Y se puso a estudiar. Después, unos años después, Faramat lo que hizo fue, dice, bueno, Dunas dijo que los coeficientes tienen distribución normal 0, 1 y que son independientes. Bueno, pues le quitó la independencia y aquí le cambió, la media no es 0, es un número real y la varianza un número real. Y se puso a estudiar el mismo problema. Sin los senos aquí. Simplemente le cambió, le quitó la independencia y le puso medias distintas, ¿no? Granville y Whitman lo que hicieron es probar teoremas de límite central. Acá también, pero en un framework mucho más general. Y de este lado, y este es el que me interesa por lo que les voy a hablar de otras herramientas, ellos lo que probaron es que los polinomios aleatorios trigonométricos convergen en distribución a un proceso estocástico con ciertas características. Pero entonces dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las raíces? Pues resulta que las raíces también convergen en distribución a las raíces de este proceso. Entonces las raíces de este en algún intervalo también convergen en distribución a las raíces de este. Entonces como que ya había mucho, ¿no? Y bueno, Flash también trabaja con resultados para regularidad de las raíces, ¿no? Esperanzas elevadas a potencias. Entonces dices, bueno, ya hay un montón, ya le cambiaron la independencia, ya tal vez le pusieron otra distribución a los coeficientes, pero resulta que si te sales mucho de la normal, las cosas no se pueden resolver. Entonces, más bien ya hay mucha investigación que dice, bueno, si los coeficientes no son normales, no hay mucho que hacer, salvo caracterizarlas con distribuciones que se parecen a la norma. Entonces ya hay un montón de cosas. Entonces, ¿qué falta? Si aquí hay convergencia,
y alguien lo quisiera pasar a computadora, pues yo le quiero dar rangos de convergencia. Entonces es lo que nosotros nos pusimos a estudiar, rangos de convergencia de las raíces de los polinomios a las raíces de este proceso. Y bueno, entonces, ¿para qué tipos de polinomios están estos rangos de convergencia? De este tipo, ¿no? En realidad esa es la misma idea, solo que aquí tienes alguna normalización y aquí el argumento de los senos y cosenos está de esta forma. ¿Por qué tengo estos T's y R's y M's divididos? Es que yo los necesito hacer así bonitos para que sean convenientes en los intervalos que yo quiero estudiar. Eso es simplemente por eso, para que sigan siendo convenientes. Son convenientes, los polinomios aleatorios son convenientes. Acuérdense lo que estaba diciendo para quienes todavía no estaban. Conveniente es una función así, que es suavecita, derivada suave, y que las raíces tienen cambio de signo. No tiene raíces como la que les puse aquí, ¿no? Entonces, lo normalizo, le pongo los m suficientes para que no llegue, ni tampoco le sumo cosas raras. Bueno, hay una suma, ¿no? El primer coeficiente está solito normalmente. Entonces no le sumo cosas para que me queden raíces de este tipo y por eso están así normalizados. ¿Ok? Entonces esos son los que yo voy a estudiar. Y bueno, los que se estudiaron en ese trabajo, aquí sí se me olvidó decir el nombre, ¿no? Iksanov, Kablushko y Marinich. Sus coeficientes, estos son los coeficientes de mis polinomios, son vectores aleatorios. Centrados quiere decir que la media de cada una de estas variables aleatorias, entonces para poner en contexto de prueba, es cero, ¿no? También el de esto. Entonces eso quiere decir que sean centrados. Y tienen matriz de covarianza a la identidad, o sea, en palabras más simples es que el segundo momento de los coeficientes es 1. Y que sean independientes, pero ojo, no le estoy pidiendo nada de la distribución, porque en el trabajo donde calculan estas convergencias no le piden distribuciones a los coeficientes. Entonces aquí, pues, este es el resultado que ellos tienen. Los polinomios convergen en distribución. ¿Qué significa? Significa que estas funciones de probabilidad, m menor o igual que a, converge cuando m se va a infinito a la probabilidad de que este proceso estocástico. Es lo que significa convergencia en distribución, que esas funciones, cuando m se va a infinito, converge a la función. Es decir, que en el límite yo puedo calcularle probabilidades a usando estas, ¿no? Entonces no me necesito preocupar por cómo es ese proceso estocástico. Tiene cosas relevantes de este proceso, es que es centrado, quiere decir que para todo t su media es 0 y su función de covarianza es el seno cardinal, ¿no? Es seno de esto entre seno de esto. Bueno, esto me refiero a pi por t menos s. Y siempre y cuando t menos s sea distinto, ¿no? Para que no tenga división por 0. Y en caso de que sean iguales, el seno cardinal está definido por convención como... Esto nada más lo señalo porque como no sé quién es ese límite y nada más digo es un gaussiano, pero hay cosas para caracterizar los procesos estocásticos. De hecho, es un gaussiano. ¿Gaussiano qué significa? Que si ustedes toman, por ejemplo, G de T1, G de T2, hasta G de T sub n, y los ponen en un vector, es un vector aleatorio con distribución normal multivarial. Y cualquier lección de esos índices que tomen del proceso estocástico tiene esa distribución. Es como la variable aleatoria normal, pero en proceso estocástico, ¿no? Y bueno, y aquí esto también es importante para quienes solo estudian procesos estocásticos gaussianos, se necesita saber esas cosas. Pero de esto no me voy a meter mucho. Entonces ahí probaron, como ya les decía, que la función de probabilidad esta converge a la función de probabilidad, ¿no? O sea, ¿qué puedo decir? Que puedo estudiar las raíces del gaussiano solo estudiando las raíces de las sumas de senos y cosenos. Bueno, entonces nosotros queremos qué tan rápido se acerca la distribución de los polinomios a la distribución del gaussiano, es lo que yo quiero saber. Ya sé que convergen, pero quiero ponerle una cota en función de m, que la cosa se vaya a cero, pero que me diga con qué rapidez, ¿no? Si yo quisiera hacer algún implemento computacional, etc.
Entonces aquí es importante. Ahora sí voy a hablar del otro nombre que aparece ahí, Stein. ¿Cómo se mide la distancia entre funciones de distribución? Entonces aquí entra Stein. Entonces aquí explicamos, ¿no? Para medir distancias necesito una métrica. Ujú. Entonces quiero una métrica, pero lo que me va a medir esta métrica son estas funciones, ¿no? Con esa función, si está en un curso de pruebas, se escribe así. Probabilidad de que X sea menor o igual. Eso es lo que significa una función de distribución. Entonces yo quiero ver cómo medirlas. Entonces mi métrica la defino así. Y voy a medir la distancia entre mu y nu, que son distribuciones de probabilidad. O sea, estos cuates son cosas de este tipo, funciones de este tipo. Y una convención es que dices, ah, bueno, yo también, cuando yo escribo esto, también puedo pensar como que estoy midiendo la distancia entre dos variables aleatorias. ¿Qué significa en realidad? Que estoy midiendo la distancia entre sus funciones de distribución, es esto. Pero tengo que medirlas en un espacio de funciones. Entonces, cuando están en cursos de prueba, pues cuando hacemos esto, esta f de aquí no es esta de acá, a lo mejor eso no fue muy didáctico, sino que quiero ver, cuando yo calculo distribuciones, estoy calculando integrales de este tipo, ¿no? Entonces quiero ver las distancias que me generan estas funciones de distribución en un conjunto de funciones de prueba. O sea, este f lo pongo aquí y dependiendo cómo sean estas, es la métrica. Si las funciones que están aquí son Lipschitz continuas, se llama medida de Barstein. Ujú. Si tengo otro tipo de funciones ahí, va a ir cambiando los nombres. Ajá. Entonces, esto me refiero. A ver, ajá, sí. Para que respondas No, todas no, las tal vez para de que una sea vez. más Muy bien. didáctico. Ah, bueno, va. Entonces, Paulo Manrique pregunta en Zoom, dice, número de regiones del plano, coma, y abre signo de interrogación. ¿Hay una expresión asintótica? Cierra signo de interrogación y cierra globito. Número de regiones del plano. Eso. No entiendo su pregunta. Ah, bueno, entonces, Pablo, si continúas escuchándonos y pudieras aclarar tu Sí. pregunta, te lo agradeceríamos. Gracias. Bueno, entonces queda Por la pendiente. interrupción. Sí, queda pendiente. Entonces, cuando le voy a calcular rangos de convergencia, le voy a calcular rangos de convergencia a este tipo de supremos, ¿no? Voy a acotarlos. Y entonces, ahora sí, ¿cómo se hace en prueba y en estadística? Entonces, él es Stein y en 1972 publicó un trabajo en el que trataba de calcular aproximaciones normales de este tipo, ¿no? Lo que les estaba diciendo, tratar de dar aproximaciones a esto, ¿no? A partir de su trabajo fue muy importante porque a partir de lo que él publica, se desarrollaron un montón de cosas para a trabajar problemas semejantes, cambiando distribuciones normales por otras aproximaciones, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el método de Stein ahora es una caja de herramientas muy poderosa para calcular este tipo de cosas, ¿no? ¿Y en qué consiste? Entonces, la esencia, si ustedes buscan Stein, siempre les van a platicar esto de aquí. Es, es muy simple la idea. Bien, pensemos en lo siguiente. Tenemos una variable aleatoria normal y tenemos una función bonita. No te quiere decir que es suavecita, de todas sus derivadas son continuas, es acotada. Ujú. Y entonces dice, bueno, yo quiero calcular esta esperanza. Entonces, de un curso clásico de prueba, pues yo hago esto, ¿no? X, f de x y la función de densidad de la variable aleatoria y porque es la función de densidad normal. Y hago integración por partes. Entonces, fíjense que este cuate y este cuate, pues son, la derivada de este son estos, ¿no? Entonces, hago integración por partes, utilizo que esta función es de soporte compacto y entonces esta integral se convierte en esta. Y ahí, pues como yo no sé quién es f, pues vuelvo a escribirla como una esperanza. Entonces, ahora es la esperanza de la derivada de f. Ujú. Entonces, pues llegó a esta igualdad. Y con y, esta es una característica importante, es una variable aleatoria normal estándar. Entonces, intuitivamente esto de aquí, que hay que entender qué significa y cómo está relacionado con lo que les estaba escribiendo acá. Entonces voy a tratar de explicarlo y ojalá que mi
explicación sea efectiva. Entonces, a partir de esto, dice, bueno, conocemos el lema de Stein. El lema de Stein dice, bueno, si tú tienes una variable aleatoria con distribución normal estándar y satisface esto para una función suavecita con cosas apropiadas, entonces puedes decir que, o sea, si es normal estándar, se satisface esto. Y si se satisface eso y no sabes cómo es la distribución, puedes concluir que es normal estándar. O sea, un sí, solo sí. O sea, a partir de esta cosa de aquí, no ven esto y dicen, la distribución de Y es normal estándar. Y si la pones al revés, haces la cuenta que acabamos de hacer y es normal estándar. Entonces, heurísticamente, o sea, en palabras, ¿qué significa esto? Entonces, esto quiere decir, para Stein dijo, bueno, si Y está suficientemente cerca de la distribución normal, entonces quiere decir que esta expresión, o sea, aquí pasamos restando, ¿no? Pasamos el cero y usamos la propiedad de linealidad de la esperanza. Quiere decir que este también está suficientemente cerca de cero. Entonces, si yo quisiera, o sea, esto con cerca, entre comillas, quiere decir que Y no necesariamente tiene distribución normal, pero si yo pudiera estudiar en vez de esto, estudiar esta ecuación con esta esperanza, entonces si se acerca a cero esa esperanza, yo podría decir que la distribución de Y se acerca a la distribución normal. Le estoy midiendo la distancia. Entonces, plantea lo siguiente. Si la clave está en estudiar esto, entonces le quito la esperanza y le quito las cosas aleatorias y entonces digo, bueno, voy a plantear lo que se llama la ecuación de Stein, que es una ecuación, aquí otra vez pasamos a lo determinista, y esta es una ecuación diferencial sencilla, ¿no? Y quiero saber quién es esa función f. Y de hecho más sencillo, de hecho la pueden plantear así, g de x, y se ponen a estudiarla. Porque lo que Stein nos trata de decir es que, mira, tú tienes que estudiar este objeto y luego ver que se vaya a cero cuando le pones esperanza. Y entonces, si eso se acerca a cero, tu variable aleatoria en distribución se acerca a la normal. Entonces, buena idea de Stein, ¿no? Y resulta que cuando ustedes resuelven esta ecuación diferencial, la solución que les da, o sea, tienen que encontrar una f, resolverla, y va a estar en función de la g que les puse ahí. Resulta que cuando la calculan, después esa función f, por ejemplo, aquí le estoy llamando f mayúscula porque la g la estoy poniendo igual a eso, ¿no? Que es lo que quiero. Esto es determinista, ¿no? Le estoy poniendo una esperanza ahí. Entonces la esperanza es una constante, ¿no? Un número real. Entonces la resuelven sin saber nada de que ver con cosas de probabilidad, no tienen, la resuelven y la solución que les da va a ser una función f minúscula que depende de esta, ¿no? Resulta que cuando Stein obtiene la solución, le pone y y le calcula la esperanza, pues les da justamente esto de aquí. Y dice, qué padre. Sí entienden lo que les estoy diciendo. La resuelves, es todo determinista, la resuelves. Te da unas cosas, obviamente la solución va a depender de esta cosa que estoy poniendo aquí, que es una variable aleatoria normal, pero, ay, perdón por salir. Pero el chiste es de que cuando la escribe Y, se simplifica, escribe la esperanza y justamente les da esto. Entonces, fíjense, este de aquí se puede escribir, es la esperanza, es una integral, ¿no? Entonces, esto de aquí realmente tiene esta forma. Es esto, aquí tendría la distribución de esta y aquí, de este lado, tendría una f y tendría la distribución nu, que en este caso es la normal. Entonces, si yo le pongo el supremo acá y pongo el f acá en una prueba, pues ahí tengo la métrica que quiero. Ujú. Pero entonces aquí le podemos poner el supremo, pero no estar siendo revolviendo mucho la notación. Y entonces, si aquí le pongo el supremo sobre esas f's en ese conjunto, este de aquí ni siquiera depende de f. Entonces, sale, no lo necesito.
Entonces, en vez de estudiar este, que tiene un supremo con funciones que están en algunas cosas, etcétera, pues nada más es este, ¿no? Es mucho más simplificado y es una ecuación diferencial, ¿no? Ya le aplico la esperanza. Entonces, ese es el método de Stein, que para estudiar estas métricas se pone a controlar o acotar esta esperanza. Entonces, eso simplifica. O sea, el hecho de que ya no tengas esto simplifica un montón. Es más fácil estudiar esto que estudiar esto de acá. Entonces, esa es la esencia del método de Stein. Y es el que se usa para lo que yo les estoy planteando. Ahora, pero les hice un poco de trampa porque yo les expliqué la esencia, el sencillo. Ujú. Para lo que yo necesito, eh, o sea, lo de Stein, eso es, todos se los expliqué en R, esa es la idea es central para estudiarlo. Después de la gente que se puso a trabajar en esto, sacó generalizaciones. También tienen el caso multidimensional, se cumple, etcétera, ¿no? Pero si quieres hacer cosas multidimensionales y todavía mucho más generales como procesos estocásticos, necesitas un análogo al Stein que te permita trabajar con procesos estocásticos. Entonces, casi 20 años después, Barbour, en 1990, derivó, o sea, generalizó el método de Stein a esta ecuación. Entonces aquí tengo lo mismo, esta es la misma G que yo tenía aquí, ¿no? Pero en vez de tener una ecuación diferencial aquí, aquí lo que tiene es el generador infinitesimal de un proceso estocástico que es Markov. Entonces aquí ya me salto un poquito, pero la idea es la misma. Ajá. O sea, es exactamente lo mismo, nada más que con un ratito más de cuentas y aprenderse unos conceptos más, ¿no? Entonces, esta es la ecuación original de Stein, entonces este es lo mismo, pero en vez de tener esta ecuación diferencial acá, tengo este generador infinitesimal. Entonces, para no meterme mucho en líos, o sea, para que lo que quiero es que me entiendan la idea de las herramientas, es esto de aquí es un semigrupo, es una esperanza, aquí tengo una función que tiene que estar en el, o sea, si esto es finito, está en el dominio. Esto, x0, es un proceso estocástico al tiempo cero, este toma un valor acá, es una esperanza condicional. Entonces, cuando yo calculo este límite, esta f es la misma de acá, lo que me da, ese es el generador infinitesimal, ¿no? Y dependiendo de cómo es la distribución de mi proceso estocástico, pues va a ser cómo se comporta. Entonces, para que no quede como un poco extraño de por qué hablo ahora de un generador, es eso. Entonces, si yo quiero seguir usando las cosas análogas, multidimensional, pero con procesos estocásticos, necesito usar esta ecuación, no la principal, la original de Stein. Y como la distribución gaussiana en Rn es la distribución invariante de un proceso este, estocástico de Markov, que tiene bueno, del semigrupo de Ornstein-Uhlenbeck. Ornstein-Uhlenbeck es un proceso estocástico muy particular, que digamos que es la solución de una ecuación diferencial estocástica. Ujú. Su medida invariante es la distribución gaussiana en Rn, por eso lo usamos. Ujú. Entonces, la ecuación de Stein en ese caso se ve así. Entonces, en vez de estudiar en vez de ponerle aquí el supremo con los Fs, bueno, eso sí lo voy a estudiar, pero en vez de estudiar voy a estudiar este. Y oye, Liliana, pero ahí también está la F y está esta cosa rara. Resulta que los semigrupos tienen propiedades bien bonitas y entonces me va a permitir trabajar y sacar rangos de convergencia, ¿no? Entonces, todo se basa, el método, en acotar esta esperanza que está aquí, donde yo sé cómo es mi generador infinitesimal. O sea, por ejemplo, aquí digo mi semigrupo y sé cómo es el generador infinitesimal de este. Entonces, si lo ven, no está tan feo. Tengo aquí una exponencial, aquí es x, ahí es determinista, esta función, y esta b es una variable aleatoria normal. Bueno, un vector aleatorio porque trabajamos en más dimensiones. Entonces me regreso a los polinomios. Ya les hablé de Stein y ya les hablé de K. Entonces, pero ver que vean cómo revolvemos estos resultados. Entonces, el resultado que yo quiero es esto. Si ven, mis funciones de prueba, el supremo, la esperanza, pues acuérdense que es una integral. Entonces, quiero ver cómo se acerca la distribución del número de raíces de mis polinomios
a la distribución del número de raíces del gaussiano. Entonces lo que yo quiero es acotarlo aquí por algo que dependa de m, pero que ésta se vaya a cero cuando m se va a infinito, ¿no? Eso me diría qué tan rápido se están acercando. Y en la métrica en la que trabajamos, pues es en la de Warsstein. ¿Qué significa? Que las funciones de prueba son el conjunto de las funciones Lipschitz con coeficiente de Lipschitz 1. Es decir, todas las funciones que satisfacen esto, continuas, esas son, ¿no? Ahí trabajamos. Y entonces acuérdense, quiero ver cómo encontrar esto para las raíces de esos polinomios. Entonces ahora necesito Donsker. Entonces aquí entra Donsker. ¿Qué es Donsker? Donsker es la generalización del teorema del límite central. Teorema del límite central es este que está aquí. Esto es Sn, es esta suma de variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas. Y en este caso, pues las estoy tomando con media 0 y varianza 1. Entonces así se ve el límite central. Cuando ustedes este de aquí lo dividen entre la raíz de n, dice, esta variable aleatoria converge en distribución a la normal, ¿no? Ese es el límite central clásico que se ve en los cursos de prueba. Entonces, Donsker es la generalización de esto, pero en vez de tener aquí solito esta suma, fíjense, aquí le estoy poniendo esto de aquí es el mayor entero menor o igual que n por t. Entonces ya le permito una dependencia del tiempo, pero sigo teniendo sumas de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Entonces este de aquí, como ya tiene tiempo acá, entonces ya no es una simple variable aleatoria, es un proceso estocástico. Entonces es la versión funcional del límite central. Y bueno, aquí está, o sea, en general se ve así, pero piensen en esto con el mínimo de nt, ¿no? Entonces depende del tiempo. Entonces si t fuera 1, si t fuera 1 acá arriba, recupero el límite central. Entonces Donsker dice, voy a estudiar ahora con t un proceso estocástico. Entonces, si en el caso t igual a 1 se va a esta normal estándar, ¿dónde se va la distribución de estos cuates cuando ya tengo un proceso estocástico? Pues se va a un proceso estocástico bien popular, que es el proceso browniano. El proceso browniano, así a grandes rasgos, eh, recibe su nombre por este fenómeno que se ve aquí. Estos puntitos que ven ahí, cuando es algo físico. Si ustedes tienen partículas en un fluido y los ven bajo un microscopio, van a ver que las partículas se están moviendo erráticamente, bastante aleatorio y erráticamente. La explicación es que cada partícula está siendo golpeada en todas las direcciones por todas las partículas del fluido. Entonces eso hace que tenga movimientos erráticos, ¿no? Entonces ese fenómeno físico, ¿cómo lo trasladan a cosas matemáticas? Entonces, en cosas matemáticas, quien modela ese fenómeno físico, aunque no son completamente, o sea, el modelo físico tiene algunas características que no satisface el matemático, ¿no? Pero la idea de modelarlo matemáticamente es algo que se conoce como el movimiento browniano, el proceso de Wiener también. Y el proceso de Wiener es una familia de variables aleatorias donde sus trayectorias, es decir, la variable es una familia de variables aleatorias, es decir, una función que depende de dos variables, omega y t. Cuando yo fijo el omega, lo que me queda es una función del tiempo. Entonces, este de aquí son las trayectorias, las funciones del tiempo. Entonces, son ese movimiento caótico que se ve en la parte física, se representa aquí porque son funciones que son continuas, casi seguramente, pero no son derivables en ningún punto. Entonces, si yo las quisiera dibujar, esto ni siquiera se acerca, ¿no? Si le hago un zoom, se va a volver a ver así caótico y se va a volver así caótico. Entonces, el de Donsker es ese teorema, ¿no? Es el límite central funcional y en vez de una distribución normal, es a la distribución, el proceso estocástico converge al browniano. Entonces, ¿por qué Donsker? Ya sí les expliqué que Stein es porque quiero medir las distancias. Ahora, ¿por qué Donsker? Porque resulta que, o sea, lo que está haciendo Donsker, esto de acá, este de aquí, así, es una forma de aproximar caminatas aleatorias, es una caminata aleatoria. Si se van a esos cursos de procesos o los que toman cursos de procesos, es una caminata aleatoria.
Entonces, Donsker lo que realmente está midiendo es la distancia entre la caminata aleatoria y el movimiento browniano. Así como el límite central, la suma, digamos que la media muestral y la normal, ¿no? Entonces aquí es la caminata aleatoria y el movimiento browniano. Y entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué tú necesitas Donsker? Pues esto está bien padre, porque estos, los polinomios que les puse hace rato, se pueden escribir como una función, un mapeo lineal, evaluado en una caminata aleatoria. Ujú. Y ese proceso gaussiano que yo decía es un proceso gaussiano con función de covariancia con estas características, sus características me permiten escribirlo como un mapeo lineal evaluado en un movimiento browniano. Aquí verán, tengo estas dos porque realmente es un vector. Es un vector, tengo aquí un browniano y otro browniano. Esta es la I compleja, pero lo que realmente tomo es la parte real de esos vectores aleatorios, ¿no? De este número complejo. Entonces, está bien padre. Bueno, yo lo veo bien padre porque esos polinomios aleatorios son una función lineal de una caminata aleatoria. Entonces, eso es lo que nos permite usar teorema de Donsker y en teorema de Donsker usar Stein. Entonces, fíjense así, esos polinomios que les puse al principio, sumas de senos y cosenos, son una función evaluada en estas, son las caminatas aleatorias. Estos son los coeficientes de mis polinomios y estas funciones HK son estas integrales que realmente lo que significan es esta línea, aquí valen cero, ay, pero bien hecho, ¿no? Aquí valen cero. Bueno, no sé por qué no me lo quiere poner como línea. Aquí valen cero, por aquí va subiendo de forma lineal y luego acá otra vez vale cero. Bueno, no vale cero, aquí vale, perdón, raíz de e. Entonces, esto es una interpolación. Entonces son caminatos aleatorios, pero funcionales, ¿no? Pues dependiendo del tiempo, no nada más la suma. Entonces, bueno, ya pues, no debe de haber mucho misterio. ¿Quiénes son estos mapeos? Son estos. Se ven medio feos, pero son cosas que son fáciles de trabajar aquí, ¿no? Es la parte real. Aquí yo le pongo el browniano y el browniano. Y entonces puedo probar que es gaussiano, que tiene la covarianza seno cardinal y que es centrado. Entonces, ese es. Una vez que yo veo que la covarianza es esa, entonces ese es mi proceso. Y si aquí en estos, y en estos, y en estos pongo la caminata aleatoria, usamos integración por partes discreta y se ve que les va a regresar los polinomios aleatorios. Entonces, ahí están todas las herramientas de por qué se usa. Y entonces ya nada más les explico rápidamente, espero no confundir, la técnica de cómo se hace, en dónde entran cada una de estas herramientas. Esta es la distancia que quiero encontrar. Aquí no estoy poniendo necesariamente los polinomios ni el gaussiano. Simplemente quiero ver la distancia de la caminata aleatoria al browniano. Ujú. Entonces, esa es ahí la que quiero encontrar, porque los polinomios ya les dije que los puedo poner como un mapeo de la caminata aleatoria y ese gaussiano como una función del browniano. ¿Y qué es lo que se hace? La técnica es sumar ceros convenientes. Aquí lo resto, sumo, resto, sumo. Y donde este m yo necesito también aproximar al browniano, entonces es una interpolación lineal del browniano. Estas funciones son las mismas que están antes y este es el browniano original. ¿Quién es este pi de n? Bueno, es que no es directo. Para que tenga las cosas adecuadas y los rangos de convergencia, lo que se usa es una proyección ortogonal sobre el espacio de estas funciones. Entonces, como estos simplemente detalles técnicos. Ven que tiene un 1 entre la raíz de m y resulta que si lo dejo así solito no me van a dar los rangos de convergencia. Entonces dices, ¿cómo arreglas esa bronca? Haces una malla más fina y por eso necesitas hacer una proyección ortogonal. Entonces ahí vas a tener estos dos. N es mucho más pequeño que m y las características de esas integrales te van a permitir tener incluso factores de este tipo, 1 entre 2 a la n y cosas así para que te permitan encontrar rangos de convergencia, ¿no? Entonces es un detalle técnico. Y es aquí
simplemente dices, bueno, estas son caminatas aleatorias y esta es su proyección ortogonal. Hay cosas con que se trabajan, ahí no entra ni CAC, ni Donsker, ni este. Son cosas estándar. Aquí también, por eso usas interpolación del Browniano. Es aquí donde tienes las caminatas y esta interpolación. O sea, este ya no es el Browniano, sino es algo parecido a lo que yo tenía aquí, ¿no? Entonces te permite medirlos. Entonces es aquí donde se usa el método de Stein con el generador infinitesimal. Es ahí. Ujú. No me meto como desde el principio, sino que es ahí, ¿no? Vas escarbando, escarbando, tratando de construir lo que quieres y es ahí donde entra esa herramienta. Em, bueno, algunos detalles generales. Realmente el que se usa es Stein-Dirichlet, algo más general, pero actúa como lo que yo les estaba platicando y es aquí, ¿no? En estas funciones donde están las proyecciones ortogonales, donde se usa esa parte. Bueno, esto es un detalle. Entonces, ya que probé Donsker usando Stein para aproximar la caminata aleatoria a la interpolación del Browniano, ya tengo un teorema de Donsker general con esos dos y entonces ahora sí trabajo en lo que quiero. Entonces aquí, esta es la distancia realmente la que quiero acotar. ¿Y qué se hace? Otra vez sumar ceros convenientes de tal forma que yo pueda aplicar tantas veces como necesite el Donsker que calculé. ¿Cómo son esos ceros? Funciones de este tipo. Y entonces aquí dice, ay, ¿por qué me aburres con esto? Es que necesito decirles dónde está K, ¿no? Esta función es esta. Esta es la que aparece en la fórmula de CAC, ¿no? Es la integral, ¿se acuerdan? Entonces, poner esos ceros me lleva a acotar, por ejemplo, este término. Aquí sí ya estoy viendo la distancia o estoy la esperanza del número de raíces de mis polinomios y esta cosa de aquí. Entonces ahí es donde se usa CAC. Algunas cosas ahí hay que ver probabilidades, etcétera, pero ahí es donde se usa CAC. Pero no nada más ahí. Los otros ceros, ahora modifico la función que aparece en la fórmula de CAC y aquí en vez de tener la indicadora tengo esta, una aproximación Lipschitz continua de la indicadora, porque no puedo aplicar Donsker. Ahora lo que voy a hacer es aplicar Donsker cada vez que pueda tener las caminatas aleatorias. Pero como esa no es Lipschitz, necesito poner una aproximación Lipschitz. Por eso voy sumando muchos términos, porque necesito crear puentes para poder usar la herramienta que ya tengo. Entonces, me lleva a acotar términos de este tipo. Este lo puedo poner. Este lo pongo como el mapeo aquel donde está el browniano. Este lo pongo como el otro mapeo donde está la caminata aleatoria. Este es Lipschitz y este es de este tipo y entonces me permite tener algo Lipschitz ahí y poder ir aplicando mi teorema de Donsker. Los otros términos que se acotan se ven así. Entonces, a cada uno de estos, pues ya hay que aplicarles lo propio. Aquí no puedo no puedo comparar caminatas aleatorias con brownianos porque es el mismo G. Aquí son los mismos polinomios y aquí es el mismo G. Entonces aquí sí hay que trabajarle un poquito más, pero son aquí lo que se trabaja es puros argumentos de probabilidad. Y es en esta parte, porque en lo demás, si ven, yo no necesito que los coeficientes tengan ninguna distribución, ¿no? Variables aleatorias independientes, media cero. Es en esta parte donde yo puedo también decirles que tampoco necesito imponerle ninguna distribución, porque cuando trabajo justamente en estos términos, por ejemplo, cuando se trabaja aquí se compara polinomio contra polinomio. Aquí, en vez de usar la distribución, se tiene que trabajar esto. Tengo que ver cómo es la regularidad de las raíces, ¿no? Pero si yo tengo esto, entonces no necesito la distribución. Si quito esto, sí necesito imponerle una condición de distribución a los coeficientes para poder acotar esto. Entonces ahí hay algunas peculiaridades. El término donde aparece solo el gaussiano, otra vez CAC. Pero entonces uso mi fórmula de CAC y argumentos de probabilidad y de cómo es la distribución del gaussiano. Saber trabajar con gaussiano multivariado es lo que se usa ahí. Y este de aquí
Ese se calcula directamente la esperanza y no hay ninguna bronca, es el término más sencillo. Y pues ya, ¿no? O sea, no les presento cómo se ve el teorema porque está engorroso, pero lo que yo quería mostrarles era cómo una cosa de unos polinomios con senos y cosenos te lleva un montón de herramientas de probabilidad y hacer bastantes argumentos ahí. Comentarios finales. Creemos que este método, aunque bastante laborioso, es robusto para poder seguir explorando este tipo de resultados. Tanto que lo creemos así que ahora lo que estoy trabajando es rangos de convergencia para las raíces, pero ya el T no está en R. Bueno, aquí estoy poniendo el ejemplo R2, pero estamos trabajando en el problema en R2 para decirlo en RE. Y ahí está más padre, porque entonces ya no tengo número de raíces, ¿no? Sino que yo necesito calcularle la dimensión. Aquí sería en R2 a esto. Entonces ahí las preguntas, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Tengo K? ¿No tengo K? K que era una integral en R, así, ¿no? Entonces aquí es otra cosa, ¿no? Entonces aquí esto tiene que ver con argumentos más geométricos, mucho más geométrico que la simple integral. Entonces hay que entrarle de ese lado, en la parte geométrica. Y lo demás es ahora tener Donsker y caminatas aleatorias, pero hechas en mallas, ¿no? Entonces, pero el procedimiento es lo mismo, nada más que a ir adaptando las herramientas para R. Y bueno, es todo lo que les quería platicar. Espero que me hayan entendido la idea esencial de trabajo. Gracias. Este, pues antes de pasar a las preguntas y comentarios de parte de ustedes, los que están aquí presentes en la sala, vamos a darle una última oportunidad a Paulo. Entonces, ¿No sabe a qué se refería? sí, 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 soy gran devoto de las segundas oportunidades, ¿no? Entonces, Paulo Manrique pregunta, bueno, no pregunta, escribe, número de raíces del polinomio trigonométrico en una región del plano, va de nuevo, número de raíces del polinomio trigonométrico en una región del plano complejo. Si hay una fórmula asintótica, eso es tal cual lo que está escrito. ¿Tiene Bueno, sentido? para la esperanza de las raíces hay muchos trabajos. O sea, yo no sé exactamente en dónde podría estar, pero eso es como. Lo que pasa es que yo no sé exactamente cuáles, porque lo que yo estudio son los rangos de convergencia. Entonces, pero para el número, el valor esperado de las raíces de polinomios trigonométricos, algebraicos, ya hay un montón de resultados. Entonces ahí sí es cuestión de echarse un chapuzón en la bibliografía para ver qué hay. O sea, ya hay trabajos también para esto. Lo que le digo de geométrico, el valor esperado tiene que ver con la fórmula de Coarea. Entonces hay gente que está trabajando en eso simplemente para decir cómo es el número de raíces, el valor esperado de las raíces en ciertas regiones. Pero eso son como, hay que buscar. Yo no trabajo en esa parte. Muy bien. Bueno, pues ojalá y esa respuesta haya satisfecho a Paulo. Y no veo ninguna otra pregunta en el chat. Entonces, muchísimas gracias, Gilmer. Entonces, ahora sí, preguntas o comentarios por parte de ustedes, de las personas aquí presentes. Yo tengo Un una pregunta que me da curiosidad. El primer polinomio que presentaste se parece un montón a las series de Fourier. Entonces, lo que está diciendo el resultado, más que el de convergencia que demostraste, sino el primero que pones, lo que te está diciendo es que es como un estilo de serie de Fourier para los gaussianos. O sea, yo puedo representar con estos polinomios, porque Fourier te dice que cualquier función en L2 la puedes aproximar por esto. Entonces, sería como un equivalente, Yo ¿sí lo entiendo veo bien? así, porque, o sea, yo lo pienso desde sin meterme en el L2, ¿no? Los polinomios trigonométricos son densos en los continuos. Entonces, lo que yo lo veo es que si yo quisiera estudiar algo, un fenómeno que está representado por gaussianos, entonces es mejor estudiar estos desde el punto de vista finito. O sea, algo que, por ejemplo, pensábamos es, por ejemplo, en medicina, las placas de tumores y estas cosas tienen figuras así como esto, ¿no? O sea, a lo mejor estoy siendo muy exagerada. Pero entonces, si yo no puedo atinarle a estudiar el gaussiano, porque el gaussiano tiene el problema
Los procesos estocásticos tienen el problema que para cuando son más generales que el browniano, tienes que trabajar con las funciones de covarianza. Y ahí están algunas bastantes complicadas. Entonces, si no puedes estudiar algo así y tú sabes que hay un polinomios, donde para los polinomios trigonométricos se conocen un montón como esto que me dices de la convergencia. Entonces, yo preferiría trabajarlo ahí y después irme a los límites para poder decir cosas de los gaussianos. De hecho, creo que es la esencia de algunos trabajos que he visto. Sin meterse en el gaussiano, meterse en una suma de senos y cosenos multiplicados por variables aleatorias. Pues Mm, no sé si tengan que ver en aplicaciones, no lo sé, pero yo creo que esa puede ser la idea. ok, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Yo sí me quedé con una, de lo poco que entendí, porque, No sé por qué lo expliqué muy mal. no, 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 para nada, al contrario, es mi, pues más bien mis gustos, ¿no? La parte esta de probabilidad y cosas de ese estilo nunca me prendieron. Entonces, cuando, cuando presentaste, no a CAC, sino a su método, ¿no? Ajá, la fórmula CAC, este, hiciste la demostración, ¿no? Y en efecto quedaba que el número que el número de ese dibujo está perfecto. Y entonces en ese diagrama, pues haces la prueba, ¿no? Bastante bien explicada, por cierto, ¿no? Y en efecto con la integral te queda 4 y 4 coincide con el número de raíces, ¿no? Y entonces, regresando a la definición de función, aquí lo anoté, conveniente, es corolario de la definición que todas las funciones convenientes tienen una cantidad finita de raíces. En intervalos Pues es que, es que cerrados. una función conveniente tiene dominio en un intervalo cerrado. ¿Pueden no tener raíces o deben de tener raíces? Y sí, porque No, pero esa no era mi pregunta era si tiene una cantidad finita, porque puede tener una infinidad. Y me quedé pensando, por ejemplo, en seno de, no, me quedé pensando en seno de t sobre t. Y dije, no, pero esa no, porque no cumple la primera propiedad, ¿no? En vista de que en el extremo izquierdo se anula. O sea, si la quieres definir continua y diferenciable y todo el rollo, en el extremo izquierdo se anula. Entonces luego pensé, bueno, pero ¿qué pasa si tomamos del intervalo menos 1, 1? Y entonces pienso en seno de t sobre t y lo pego con su reflejo, ¿no? Y entonces lo defino aquí en el cero. Y le digo, no, porque la derivada se va a anular allí, etcétera, etcétera. Y entonces, sí. en la parte de aleatoriedad, me fui a mi lugar feliz y estuve pensando en ejemplos, ¿no? De una función que sea conveniente y aún así tenga el inconveniente de tener una infinidad de ceros, exactamente. Y entonces, pues no pude, ¿no? Porque estaba Gilmer molestando, ¿no? Entonces, no se me ocurrió ninguna, pero como tú has trabajado mucho en esto, Pero eh, solamente en los polinomios trigonométricos. ya, Solo lo he usado para esto. ya Los veo. trigonométricos no hay problema porque Sí, existen sí, teoremas sí, 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 de que hecho, te dicen que son convenientes con probabilidad 1, ¿no? incluso, de hecho, cuando tú dijiste, ay, los polinomios son funciones convenientes, yo hice mi propia broma de, qué conveniente, ¿no? Entonces sí lo Que son. los polinomios estos sean Y de convenientes. hecho hay Eh, resultados interesantes, ¿no? Que pareciera que no tuvieran ninguna raíz. ¿Te acuerdas, Verania? Que Verania trabajó su tesis en esto. ya, entonces, ¿tú sabes Que el la valor respuesta? esperado depende del grado del polinomio. Y entonces, si estás poniendo un intervalo bien pequeño, resulta que no encuentras raíces ahí. Ah, ya. Sí, claro, que se va a una cantidad finita, debe haber Y intervalos en donde no haya nada, ¿no? te está diciendo que se está acercando a cero ahí. Ya. Pero Y sí, en eso está bien. ya. Por eso la fórmula de K que es bonita para este. Sí, o sea, justo pensé en eso de, claro, pues es conveniente porque satisface las propiedades, ¿no? Y la razón por la que me quedé pensando en eso, además de que fue algo de lo poco que sí entendí, es que la fórmula CAC, ¿no?
pues habla del número de raíces que tiene la función f sobre el intervalo AB, ¿no? Y dice que es igual a ese límite. Y es igual a ese límite en el sentido de que tu prueba funciona, ¿no? O sea, la prueba de la siguiente diapositiva funciona cuando tienes una cantidad finita. Entonces me quedé pensando en cuando los físicos dicen, ¿no? Y la velocidad es la derivada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la velocidad está tratando de salirse de la curva, igualito que la derivada, ¿no? Y de allí saltan a que es la derivada. Entonces me quedé pensando, o sea, no estoy criticando, pues, ¿no? Si no, nunca vas a volver a aceptar una invitación al Zoom. Nada más voy para que ese güey se ponga a hablar. Pero en fin, mi pregunta era si la fórmula CAC de verdad funciona en todos los casos. O sea, si hay una buena razón para usar la fórmula CAC, así digamos, de manera expansiva. Entiendo que para lo que tú haces, funciona Para las que perfecto, ¿no? funcionan Exacto, esto sí. es para sumas de funciones aleatorias Ya, ya, y ya, que ya. las funciones aleatorias por eso Eso, también sea. ya. Porque es los trabajos que estuve viendo es donde la veo. Ujú, ujú. Hay trabajos donde estudian raíces, no necesariamente estas cosas, donde yo no vi que usaran la fórmula de Cauchy. Podría ser esa Ya, la entonces, razón que tú dices. ya veo que allí la velocidad no es la derivada, por ejemplo, ¿no? Ya, 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 muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. Perdón, perdón por todo el rollo, disculpen ustedes. Entonces, ¿alguien quiere expresar alguna pregunta, un comentario? ¿No? Todo se ve en orden. Bueno, yo ya tomé suficiente tiempo, así que muchísimas gracias, No, Liliana. Me gustó bastante tu exposición. Creo que todos estamos de acuerdo en que tienes facilidad de palabra, ¿no? O sea, son conceptos muy, muy elevados, pero a mí me gustó muchísimo la exposición, ¿no? O sea, de lo poco que gracias. pude entender por mis deficiencias, me gustó enormemente la exposición. Entonces, felicidades y muchísimas gracias por haber aceptado. Gracias, gracias. Y bueno, antes del aplauso final, la presentación de Liliana es parte de un seminario del Departamento de Matemáticas y en 2 semanas vamos a tener otra sesión, obviamente, y en esa sesión se va a presentar el libro, el libro más reciente de Javier Páez sobre variable compleja básica. Entonces, la presentación va a ser en el auditorio ABC, ¿no? Están todos invitados, va a ser a la 1 de la tarde, en 2 martes, ¿no? El siguiente, y nos gustaría verlos allí, ¿no? Verlos allí. Y entonces, ahora, muchísimas gracias.